Advertencia: estas ideas de Nietzsche pueden cambiar tu forma de ver la vida para siempre. Si alguna vez has sentido que el mundo está patas arriba, que la moral tradicional te asfixia o que la verdad se esconde tras máscaras cómodas, entonces sigue leyendo. Nietzsche no es solo filosofía, es dinamita mental. Friedrich Nietzsche, el filósofo más temido por los moralistas y venerado por los rebeldes, dejó tras de sí un rastro de ideas que no solo desafían la lógica común, sino que destrozan las bases mismas de la religión, la ética y la existencia humana. Y entre las 20 ideas más inquietantes que cambian la manera en que entendemos la vida, se encuentra su afirmación de que Dios ha muerto, no como declaración teológica, sino como diagnóstico cultural. A la fe ciega en valores absolutos ha colapsado, y ahora estamos solos, sin brújula moral, obligados a crear sentido por nosotros mismos. Y a esto se suma la brutal noción del eterno retorno, una teoría según la cual todo lo que hacemos se repetirá infinitamente, lo que plantea una pregunta perturbadora. ¿Vivirías tu vida exactamente igual una y otra vez? Y así, Nietzsche nos fuerza a enfrentarnos a la responsabilidad absoluta de nuestras elecciones, mientras desmantela la compasión cristiana, considerándola una debilidad que perpetúa la mediocridad y frena a los verdaderamente fuertes, ya que para él solo el superhombre merece admiración, una figura que trasciende la moral convencional y crea sus propios valores en medio del caos. Y este superhombre no es arrogancia vacía, sino una respuesta a la decadencia de las masas, las cuales, en palabras de Nietzsche, están dominadas por la moral de esclavo, una estructura mental que idolatra la humildad, la obediencia y el sufrimiento, no por virtud, sino por resentimiento hacia los poderosos, lo cual conecta con su idea del resentimiento como el veneno del alma moderna, una forma de odio disfrazado de virtud que erosiona la autenticidad y celebra la mediocridad. Mientras que otra idea inquietante es su desprecio por la democracia, pues Nietzsche veía en la igualdad un peligroso mito que elimina la excelencia y promueve la conformidad, reemplazando el genio por la masa obediente. Y no hay que olvidar su ataque al concepto de verdad, porque, para Nietzsche, la verdad no es un valor supremo sino una ilusión útil, una ficción inventada por los humanos para sobrevivir, lo que implica que vivimos rodeados de mentiras necesarias que llamamos hechos. Y así también critica el lenguaje, mostrándolo como una prisión de significados impuestos que deforman la realidad, lo cual nos deja en un mundo donde cada palabra es una traición a la experiencia pura. Y entre las ideas más oscuras se encuentra su creencia en que el sufrimiento no solo es inevitable, sino necesario para la grandeza a quien no ha sufrido profundamente. Jamás comprenderá lo sublime ni podrá crear algo verdaderamente valioso. Y esto va de la mano con su desprecio por el confort moderno, pues lo consideraba una forma de anestesia que convierte a los hombres en ovejas satisfechas, incapaces de enfrentarse a su propio abismo. Y hablando de abismo, Nietzsche nos advierte que quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno, y que si miras demasiado tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti, una metáfora escalofriante sobre los peligros de enfrentarse al mal sin ser consumido por él. Y otro de sus pensamientos perturbadores es que la moral no es universal, sino una construcción social que sirve a los intereses de los poderosos o de los débiles, según quien la imponga, lo que significa que lo que hoy llamamos bueno o malo podría invertirse mañana, desestabilizando cualquier certeza ética. Y en cuanto al amor, Nietzsche lo ve no como una unión pura de almas, sino como una forma sofisticada de egoísmo, disfrazado de entrega, donde incluso el acto más noble está contaminado por el deseo de posesión, lo cual revela su visión profundamente psicológica
y descarnada de las relaciones humanas. Y con respecto a la educación, la acusa de domesticación mental, un sistema que produce obediencia en lugar de pensamiento crítico. Y por eso propone una educación para pocos, selectiva, exigente, que forme individuos capaces de crear sentido en un mundo sin verdades dadas, lo cual se relaciona con su crítica feroz al progreso moderno, ya que lo considera un mito optimista que ignora la decadencia espiritual del hombre contemporáneo, esclavizado por el consumo, la rutina y la falsa moralidad. Y en el centro de todo está la voluntad de poder, la fuerza vital que impulsa al ser humano más allá de la mera supervivencia. No queremos simplemente vivir, queremos dominar, crear, trascender, y esa es la verdad incómoda que Nietzsche expone sin filtros. Una verdad que, si se enfrenta con honestidad, nos obliga a mirar el mundo, la sociedad y a nosotros mismos con ojos nuevos, despiertos, incómodos, pero también más libres. Porque, para Nietzsche, solo cuando rompemos con todas las ilusiones heredadas, podemos comenzar a vivir de verdad. Y sí, en la primera parte, Nietzsche demolía los pilares de la moral tradicional y la verdad objetiva. En esta continuación, profundiza aún más en las entrañas de la existencia humana, revelando que incluso nuestros ideales más preciados están contaminados por impulsos ocultos, y así nos enfrenta a una de sus ideas más aterradoras, aunque el ser humano no busca la verdad, sino consuelos, ficciones que lo protejan del vacío y del absurdo, porque según él, enfrentarse a la realidad desnuda requiere una fortaleza que la mayoría no posee, y por eso la cultura, la religión, el arte e incluso la ciencia son, en gran parte, estrategias de evasión, máscaras bellamente elaboradas para ocultar el horror fundamental de la vida. Y Nietzsche insiste en que el arte no es una expresión de belleza pura, sino una respuesta al sufrimiento, una transfiguración del dolor en forma, en símbolo, en consuelo. Y aquí surge otra de sus ideas inquietantes, aunque la salud mental no es necesariamente una señal de sabiduría, sino de adaptación, de sumisión a lo establecido, mientras que el genio, el visionario, el verdadero filósofo, suele rozar la locura, porque ve lo que otros no quieren ver, lo que otros no soportarían ver, y en este contexto introduce el concepto del espíritu libre, un individuo que ha roto con todas las creencias impuestas, que ha cruzado el desierto del nihilismo y ha sobrevivido sin aferrarse a ninguna certeza, sin necesitar verdades externas, ni dioses, ni moralidad preempacada. Y ese espíritu libre es capaz de mirar el caos sin cerrar los ojos, sin anestesiarse, con esperanza. Y aquí Nietzsche nos revela que la esperanza misma es a menudo un obstáculo, una ilusión que nos impide actuar, que nos paraliza esperando que algo externo nos salve, cuando en realidad no hay redención que no construyamos con nuestras propias manos. Y en este sentido, el filósofo arremete contra la compasión universal, mostrando cómo muchas veces encubre una postura de superioridad moral, una forma de humillar al otro bajo la apariencia de ayuda, y nos exige preguntarnos si nuestras acciones altruistas nacen del amor real o de la necesidad de sentirnos virtuosos, lo que nos conecta con su crítica a la moral de sacrificio, especialmente en su análisis del cristianismo, al que acusa de glorificar el sufrimiento, de convertir la debilidad en virtud y de anular la vitalidad humana en nombre de la redención. Pues para Nietzsche, ninguna vida plenamente vivida puede ser construida sobre el desprecio del cuerpo, del deseo, de la voluntad, y así lanza su crítica feroz a la castidad impuesta, al ascetismo como negación de la vida, considerándolo una traición a nuestra naturaleza más profunda, porque donde otros ven virtud, Nietzsche ve represión, frustración, decadencia, y en medio de estas ideas demoledoras,
nos entrega otra joya abrasadora, que el verdadero valor del ser humano no se mide por su conformidad, sino por su capacidad de soportar la verdad, de cargar con su destino sin excusas, sin victimismo y sin pedirle al universo que cambie por él. Y es aquí donde vuelve a retomar su obsesión con el eterno retorno, pero ya no como una idea abstracta, sino como una prueba moral suprema en sí. Hoy, en este instante, supieras que deberás repetir esta vida eternamente, ¿te atreverías a vivirla igual? Esa pregunta no es retórica, es una bomba existencial, y solo aquellos capaces de decir sí a la totalidad de su existencia, con todas sus sombras, pueden considerarse verdaderamente libres, porque según Nietzsche la vida no tiene sentido en sí misma, y por tanto la única nobleza está en crear sentido, en inventarlo desde el vacío, desde la nada, desde el polvo de dioses muertos, y en ese proceso, cada acto, cada pensamiento, cada deseo cobra un peso infinito, pues no hay nada garantizado, ni justicia universal, ni recompensa eterna, ni castigo divino, solo la voluntad de poder como impulso creador, como afirmación de la vida, incluso en su aspecto más trágico, y en este abismo de ideas, Nietzsche planta una bandera. No hay redención fuera de uno mismo. No hay más salvación que la autotransformación radical, sin miedo, sin fe ciega, sin anestesia moral. Y así queda claro que no es un pensador para masas dormidas, sino para almas valientes, para quienes prefieren la verdad incómoda a la mentira reconfortante, el vértigo de la libertad al refugio de la obediencia, y así nos deja frente a nosotros mismos, sin excusas, sin máscaras, con la brutal pero liberadora responsabilidad de ser los únicos autores de nuestro destino. Nietzsche, al avanzar en sus ideas más inquietantes, no detiene su martillo filosófico y continúa demoliendo las construcciones que el hombre ha edificado para sentirse seguro, entre ellas el concepto de alma como entidad sagrada y eterna, ya que para él no existe tal esencia inmortal, sino que lo que llamamos alma es el resultado cambiante de nuestras pulsiones, traumas, decisiones y condiciones biológicas, y con esta afirmación dinamita siglos de pensamiento religioso y humanista, colocándonos en un terreno crudo donde no hay esencia que salvar, sino formas que transformar, porque si no existe un alma eterna, entonces la identidad se convierte en una obra abierta, una escultura moldeada con sangre, errores y voluntad, lo que conecta con su visión de la historia no como progreso, sino como repetición de ciclos de decadencia y fuerza, donde la moral de esclavo sustituye a la de los nobles cuando la vitalidad declina. Y así, Nietzsche identifica cómo las civilizaciones mueren al perder su voluntad de poder, al moralizar la debilidad, al elevar la obediencia sobre la creatividad, y en este punto se vuelve aún más radical, al afirmar que no todas las vidas tienen el mismo valor, ya que para él, la igualdad no es un ideal noble sino una estrategia de los débiles para someter a los fuertes, una nivelación hacia abajo, que anula la excelencia, y así su pensamiento se vuelve explosivo para la moral moderna, porque implica que el verdadero deber ético no es ayudar a todos, sino elevarse uno mismo hasta el punto de crear nuevos valores. Y esto no desde el egoísmo vulgar, sino desde el fuego interior que transforma el dolor en fuerza, el caos en dirección, lo cual queda claro en su idea de que el sufrimiento, lejos de ser un castigo, es una herramienta de refinamiento, y solo quienes lo han atravesado con lucidez pueden aspirar a una vida intensa, elevada, distinta de la mediocridad anestesiada de las masas, que buscan placer, distracción y seguridad como si fueran fines en sí mismos, sin darse cuenta de que esa búsqueda los encierra en la jaula del confort, una jaula invisible, que
Nietzsche quiere romper con cada página que escribe, y por eso desprecia la figura del último hombre, ese ser humano satisfecho, sin ambiciones, sin riesgos, que valora más la comodidad que la libertad, más la salud que la pasión, más la rutina que el descubrimiento, y esa figura es, para él, el verdadero enemigo de la humanidad, no el malvado o el criminal, sino el conformista, el tibio, el domesticado por la cultura de la seguridad y el entretenimiento, y en su lugar propone la figura del creador trágico, aquel que sabe que la vida no tiene sentido dado, pero aún así decide crear uno, sin garantías, sin dogmas, sin pedir permiso al mundo, lo cual exige no solo fuerza, sino soledad, porque Nietzsche repite que la grandeza es solitaria, que el hombre superior camina solo por desiertos espirituales donde los demás no pueden seguirlo, y en esa soledad se encuentra no tristeza, sino la posibilidad de escuchar la voz propia, no la de los padres, ni de los maestros, ni de los profetas, sino la voz interna, que emerge cuando todo lo demás ha sido destruido. Y con esto también critica el lenguaje como herramienta imperfecta para expresar la verdad, pues considera que el lenguaje está hecho por y para las masas, lleno de conceptos heredados que encadenan el pensamiento, y por eso al filósofo le toca reinventar el lenguaje, usar la metáfora, el aforismo, el poema, para romper las formas rígidas de la lógica convencional, y así abrir caminos hacia nuevas formas de ver, de sentir, de vivir, porque para Nietzsche pensar es un acto de creación, no de descubrimiento, y cada pensamiento auténtico nace contra el pensamiento anterior, como un hijo que mata al padre para poder existir, lo cual implica que la filosofía no debe ser conservación, sino destrucción creativa, y en ese proceso, el filósofo es un artista, un guerrero, un visionario, no un académico encerrado en libros polvorientos, y esta visión lo lleva a atacar ferozmente a los sistemas educativos que, según él, castran el pensamiento libre y lo reemplazan con repetición, obediencia y domesticación intelectual, formando ciudadanos útiles, no espíritus libres, y por eso insisten que la verdadera educación no es para todos, sino para aquellos pocos capaces de soportar el peso de pensar por sí mismos sin caer en la desesperación. Y aquí vuelve a arremeter contra la compasión universal, al mostrar que muchas veces es una forma de huida del conflicto, una excusa para no tomar decisiones difíciles, para no mirar la tragedia de frente, mientras que el superhombre no rechaza el sufrimiento del mundo, pero tampoco lo convierte en un altar. Simplemente lo integra, lo supera, lo transfigura. Y ese acto lo separa del rebaño, lo convierte en creador, en juez, en poeta del destino, y esa poesía no es dulce ni armoniosa, sino cruda, feroz, incendiaria, porque Nietzsche escribe para los que arden, para los que se atreven a destruir sin garantías de reconstrucción, para los que no piden salvación sino libertad total, incluso si esa libertad los lleva al borde del abismo, porque solo desde el borde se puede ver todo el paisaje humano, con su miseria, su gloria, su máscara y su vacío, y entonces comprender que vivir de verdad no es sobrevivir, sino incendiarse en la búsqueda de sentido propio, aunque duela, aunque arda, aunque nadie más lo entienda, porque en última instancia, como afirma Onichishi, el valor de una vida no se mide por cuántos la aprueban, sino por cuán profundamente ha sido vivida, bajo sus propias leyes. Nietzsche, al llegar a los últimos pliegues de su filosofía más perturbadora, no suaviza su discurso, sino que lo afila aún más, desafiando no solo a la moral tradicional, sino también a la idea de que el ser humano está destinado a encontrar paz o armonía como fin supremo. Porque para él, la vida no es un problema a resolver ni una enfermedad a curar, sino una fuerza inestable que solo encuentra sentido
en la creación constante, en la superación ininterrumpida. Y esa superación no es colectiva ni democrática, sino profundamente individual, solitaria, casi sacrificial, lo cual refuerza su desprecio por el ideal moderno de felicidad como objetivo de vida, porque Nietzsche no quiere seres humanos felices, quiere seres humanos poderosos, capaces de abrazar tanto la alegría como la tragedia con la misma intensidad, sin buscar evasión ni consuelo. Y es por eso que afirma que todo lo que se eleva lo hace con el precio de la sangre, dejando claro que toda evolución auténtica implica sufrimiento, pérdida, destrucción de certezas, rechazo social, ruptura interna, lo cual nos obliga a aceptar que el dolor no es un error, sino una condición necesaria para toda forma superior de vida. Y así, sus ideas finales giran en torno a una forma de vivir sin esperar recompensas externas, donde cada acto, cada elección, cada palabra nace desde un impulso interior sin justificación moral. Y en ese sentido, Nietzsche no quiere mejores personas. Según normas establecidas, quiere nuevas personas, espíritus distintos, individuos que se conviertan en leyes vivientes, en sistemas de valor andantes, no por arrogancia, sino porque ya no creen en ninguna autoridad fuera de sí mismos. Y ese nivel de independencia mental es tan peligroso para los sistemas de control que Nietzsche ha sido continuamente malinterpretado, acusado de cinismo o elitismo, cuando en realidad su propuesta es la más exigente ética que existe, a la que no permite culpas heredadas, excusas sociales, ni esperanzas postergadas, la que coloca al ser humano frente a su propia responsabilidad, creadora sin intermediarios, sin dioses, sin dogmas. Y eso no significa un llamado al egoísmo vulgar, sino al coraje absoluto de ser, incluso cuando todo alrededor presiona para diluirse, para callar, para pertenecer. Y es por eso que su concepto de libertad no es la libertad política superficial, sino una liberación interior tan profunda que obliga a enfrentarse incluso a los propios pensamientos heredados, a las propias creencias más íntimas, y decidir si merecen seguir viviendo en uno. Y esa autodepuración constante es el proceso de volverse lo que uno es, una frase que resume toda su visión del ser humano como devenir, no como esencia fija, porque no hay destino escrito, ni naturaleza que no pueda superarse. Solo posibilidad, fuego, tensión y la necesidad permanente de no detenerse, de no petrificarse en identidades cómodas, lo cual se refleja también en su estilo literario, lleno de aforismos, contradicciones, imágenes intensas, porque Nietzsche no quiere convencer con lógica, sino con impacto, con fulgor, con transformación directa del alma del lector. Y ese estilo, muchas veces malinterpretado, es en sí una herramienta de ruptura, un modo de hacer pensar sintiendo, de hacer filosofar como quien combate, y con eso cierra su círculo filosófico mostrando que la vida no es para entenderla, sino para vivirla con una intensidad feroz, sin buscar salvación, sin esperar justicia, sin anestesiar el dolor, y, por tanto, el mayor acto de afirmación que alguien puede hacer, según Nietzsche, no es amar la vida cuando es dulce, sino decirle sí también cuando duele, cuando se quiebra, cuando abruma. Y ahí, justo en ese momento en que otros se rinden, el espíritu libre se levanta y crea, porque ha aprendido a bailar sobre el caos, ha aprendido que no hay verdad más profunda que la de inventarse uno mismo. Nietzsche, en la culminación de su pensamiento más desgarrador y transformador, no ofrece redención, ni promesas, ni descanso, sino una llamada final y despiadada, a mirar el mundo, y a uno mismo, con la misma crudeza con la que un cirujano corta la carne, para buscar la enfermedad oculta. Y así, entre sus ideas finales más profundas y radicales, encontramos la denuncia total
de cualquier sistema que aspire a eternizar normas fijas, estructuras morales universales o significados objetivos, ya que para Nietzsche todo lo que pretende ser definitivo es ya una forma de muerte espiritual, una negación de la vida como flujo cambiante, y por tanto, el ser humano verdaderamente vivo debe ser aquel que se reinventa continuamente, que rompe con sus propias creencias cada vez que éstas se fosilizan, lo que implica no solo una revolución contra el mundo exterior, sino una revolución interior constante, una guerra perpetua contra el yo pasado, y esa guerra, lejos de debilitarnos, es la única forma de evolución auténtica. Porque no hay ser, solo devenir, no hay esencia inmóvil, sino creación constante, y por eso Nietzsche afirma que el hombre es algo que debe ser superado. Una frase que resume el núcleo de su filosofía como una llamada no a perfeccionarnos dentro de lo humano, sino a trascender lo humano mismo, a dejar atrás la animalidad domesticada, la moral servil, las pasiones culpables, para alcanzar un estado nuevo, inédito, un estado donde se pueda vivir sin la necesidad de aprobación, sin la esclavitud del juicio social, sin la dependencia de verdades externas, y alcanzar eso es lo que él llama convertirse en superhombre, pero no como figura de superioridad arrogante, sino como símbolo de la libertad total, de la autoafirmación absoluta, en un universo sin significado dado, donde cada valor debe ser creado desde la voluntad más íntima, sin apoyarse en religión, tradición o autoridad alguna, lo que conduce inevitablemente al abismo del nihilismo. Esa etapa oscura en la que el ser humano, al darse cuenta de que nada tiene sentido por sí solo, corre el riesgo de caer en la desesperación o la apatía, pero Nietzsche no teme ese abismo, al contrario, lo considera un paso necesario, un rito de paso, porque solo quien atraviesa el nihilismo con los ojos abiertos puede salir del otro lado fortalecido, dispuesto a crear nuevos valores. Y esta capacidad de crear en medio del vacío es lo que separa al espíritu libre del rebaño, del último hombre que solo busca comodidad, seguridad y entretenimiento, y que al evitar el sufrimiento, evita también la posibilidad de grandeza, ya que para Nietzsche toda verdadera transformación pasa por el dolor, por la ruptura, por el enfrentamiento directo con lo que duele, y por eso rechaza la idea moderna de bienestar como fin último de la vida, pues el bienestar puede ser enemigo de la fuerza, del arte, de la creación, y no hay obra maestra sin tormenta, no hay pensamiento profundo sin angustia, no hay libertad sin riesgo, lo cual se manifiesta también en su crítica devastadora al igualitarismo, al que acusa de ser una trampa para debilitar al fuerte, una moral inventada por los impotentes para frenar a quienes tienen la capacidad de ir más allá. Y si bien esta postura ha sido malinterpretada como autoritaria o elitista, lo cierto es que Nietzsche no defiende tiranías externas, sino la tiranía interior del genio sobre su propia alma, la exigencia feroz de no traicionarse, de no vivir según los dictados de otros. Y en ese sentido, no hay mayor libertad que la de ser fiel a uno mismo incluso cuando el precio es la soledad, el rechazo, el dolor o la incomprensión, porque esa fidelidad es el único camino hacia una existencia con peso real. Y por eso Nietzsche desprecia las religiones no solo por sus dogmas, sino por su tendencia a premiar la obediencia y a castigar la duda, a glorificar el sacrificio vacío y a negar el cuerpo, el deseo, la voluntad de vivir con intensidad, convirtiendo la vida en un tránsito culpable hacia una salvación ilusoria, lo cual él considera una traición al milagro feroz de existir. Y así, su crítica al cristianismo se convierte en una crítica a toda forma de pensamiento que nos aleje de este mundo,
que nos haga mirar al más allá mientras descuidamos la tierra, el cuerpo, el presente, la experiencia directa. Y por eso su filosofía no es solo pensamiento, es afirmación vital, es un canto salvaje a la vida en todas sus formas, incluso las más oscuras, porque para él, quien no acepta el dolor, tampoco merece el gozo, y quien teme la muerte nunca conocerá la libertad. Y en este punto su idea del eterno retorno toma un nuevo significado, ya no como teoría física, sino como prueba moral definitiva. Si supieras que tendrás que vivir esta vida una y otra vez, sin cambios, sin atajos, ¿vivirías igual? Y si la respuesta es no, entonces estás traicionando tu destino, desperdiciando tu única oportunidad de existir con plenitud. Y eso convierte cada decisión, cada palabra, cada gesto, en un acto eterno, lo que implica que la única ética verdadera no es la del deber, sino la de la intensidad, la de vivir de tal forma que puedas querer repetir cada instante, eternamente, sin arrepentimientos. Y lograr eso solo es posible si has roto todas las cadenas mentales, si te has desnudado de ilusiones, si has abrazado el absurdo con los brazos abiertos, no como víctima, sino como creador. Y en ese punto, Nietzsche nos deja solos, sin mapas, sin mandamientos, sin promesas, pero también sin límites, con la libertad más radical posible, a la de inventarnos a nosotros mismos desde el vacío, sin más guía que nuestra voluntad, sin más juicio que nuestra coherencia interna, sin más sentido que el que seamos capaces de crear. Y esa libertad no es ligera ni feliz, es pesada, trágica, divina, y por eso Nietzsche no quiere seguidores, sino creadores, no discípulos, sino espíritus capaces de continuar su obra no repitiéndola, sino destruyéndola, reinventándola, superándola. Porque el mayor homenaje a Nietzsche no es citarlo, es vivir como él exigían, con los ojos abiertos ante el caos, con el alma ardiendo de voluntad, y con el coraje de decirle sí a la vida entera, incluso cuando no ofrece nada a cambio.